Hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Bienvenidos todos. Vamos a empezar en esta mañana a alabar a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y prepararnos para recibir su palabra, ¿verdad? Y quiero darles una bienvenida a todos, ¿verdad? Y que estemos aquí preparados para recibir su palabra. Y para eso vamos a hacer una oración y así vamos a continuar. Eterno Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida y la salud que nos das. Gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. En este momento te rogamos, Padre, que sea con nosotros y que de esta forma prepares nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra y también para alabar a tu santo nombre. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada hermano que está aquí presente, por aquellos visitantes también que están aquí o nos van a visitar, Señor, te ruego que sea con ellos. Ayúdenos, Padre, para seguir adelante en tu camino. Cuida a cada uno de los hermanos y de los que están aquí y cada hermano que va a pasar aquí al frente, que sea con ellos, Señor, que lo guíe, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De los cantos espirituales vamos a ir a himno número 68. Himno número 68. Yo quiero ser cual mi Jesús. Si lo tenemos, cantemos. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Vamos a ir a himno número 75. Himno número 75. Cantaré la maravilla. Si lo tenemos, cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la
Buenos días, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los cantos para nuestro Dios. Himno número 12, titulado Roca de la Eternidad. Himno número 12, Roca de la Eternidad. Dice la palabra de Dios allá el apóstol Pedro: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la roca eterna, la roca de la eternidad. Vamos a cantar a nuestro Dios este himno. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Vamos a buscar, hermanos, el himno número 124. Himno 124, nada hay que me pueda apartar. 124, nada hay que me pueda apartar. Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor.
mañana, hermoso día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, ¿verdad?, de venir a este lugar. Y bueno, pues, hermosa bendición que el Señor nos concede de pues este grupo, de estar aquí. Y vemos, ¿verdad?, que muchos hermanos pues no sabemos qué sucedió, que quedaron muy suaves, dormidos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, ¿verdad?, pues tenga misericordia de él. Y bien, vamos en este momento, ¿verdad?, a prepararnos de lo más importante de la reunión, de la comunión con nuestro Dios, en el partimiento del pan. Ya oramos, ya entonamos cantos. Bueno, pues ahora es el momento, ¿verdad?, de preparar nuestra mente, nuestro corazón para participar de estos encuentros sagrados. Allí en Corintios, ¿verdad?, en Primera de Corintios, allí en el capítulo 11, ¿verdad?, dice así, hablando del apóstol Pablo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que mientras el Señor nos siga dando esta oportunidad, la vida, ese gozo en nuestro corazón de seguirle amando, vamos a seguir haciendo esto siempre, cada primer día de la semana, como está escrito. Nadie ni nada lo puede ni lo van a cambiar, porque el Señor así ya lo estableció. Así es que vamos a participar del pan. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, tú que moras en las alturas de los cielos, en la tierra, en todo lugar. Señor, en este momento estamos ante tu presencia, Señor, y estamos recordando el amor hacia la humanidad, Señor, que tuviste, mirando que la humanidad estaba perdida, sin rumbo, alejados de ti, Señor. Mas tú, oh Dios, pusiste el medio para que el hombre nuevamente se acercase a ti, nuevamente te buscase, nuevamente se reconciliase contigo mediante tu Hijo Jesucristo. Él es el medio, Él es quien dio su vida, dándose en sacrificio ahí en la cruz del Calvario, por toda la humanidad. Señor, en este momento te pedimos que bendigas este pan, que simboliza su cuerpo, aquel que fue clavado en la cruz por todos nosotros. Señor, que cada hermano que participe de este pan en este día, en este momento, Señor, que tú, Señor, lo tengas en cuenta, así como a nosotros, Señor, también, que siempre, Señor, lo hagamos dignamente, hasta que tú nos llames a tu presencia. Todo lo hacemos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. De igual manera, Señor, una vez más, mi Dios, te pedimos
pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta reunión y bendiga todas esas reuniones, Señor, de tu iglesia, Señor, que en todo el vasto mundo, Señor, que en este momento están participando de esta comunión, Señor, que tú seas con ellos. Señor, que aquellos que no pueden en verdad, Señor, que tú miras sus corazones enfermos, Señor, pero que desean estar aquí, Señor, y no lo pueden, que tú les bendigas, Señor. Bendice, Señor, este jugo de uva, Señor, que simboliza la sangre que derramó tu Hijo allí en la cruz. Sangre que, único medio por la cual solamente por esa sangre puede ser el hombre limpiado y perdonado de los pecados. Señor, que cada hermano que está aquí presente, como aquellos que están en otros lugares, Señor, haciendo este acto también, Señor, que tú, Señor, seas con ellos y les bendiga. Bendice, Señor, cada familia que está aquí presente. También, pues, Señor, por los que no están por ciertas razones, ciertos motivos, que tú seas con ellos. Todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Un mandamiento más, hermanos, también tenemos, ¿verdad?, acerca de la ofrenda. Allá en 1 de Corintios, en el capítulo 16, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia, iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Una vez más, el apóstol Pablo nos enseña acerca de la ofrenda, acerca de cómo prosperamos, que pongamos aparte algo de acuerdo a nuestro corazón y de acuerdo a cómo hayamos prosperado. Así es que oremos por la ofrenda. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, reconocemos tu misericordia, tu grandeza, tu poder. Todo, Señor, reconocemos de ti que tú eres el Dios, el Altísimo, el que da y el que quita, el que baja hasta el suelo al orgulloso y levanta hasta los cielos al humilde. Señor, en este momento te damos las gracias por todas esas grandes bendiciones que tú nos has dado, por las fuentes de trabajo, Señor, que tú provees. Gracias por todo ello, Señor, y es por eso que venimos ante ti, Señor, no con manos vacías, Señor, sino que venimos con una porción, Señor, de lo que tú has proveído, Señor, para nuestra familia, nuestro hogar, aún, Señor, para aquí, en tu obra, en tu ministerio, Señor, para que así, por medio de esta ofrenda, Señor, siga predicándose tu palabra, sigan alcanzando el pan también aquellas que no pueden prosperar, Señor, pero todo eso tú lo sabes, Señor, y es por eso que todo esto se hace, Señor, para que así tu nombre se siga recordando, sigan llamando la atención de aquellos que se distraen, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano
que está presente, Señor, que siempre, nunca nos falte, Señor, el sustento, todo de lo que tú nos das, Señor. Y si así fuera, Señor, no importaría, Señor, sino que sigamos adelante buscándote y confiando en ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Escogimos lo mejor, es para alabar y glorificar a nuestro Dios. Y Él nos da una oportunidad más, pero siempre hay que agarrarnos de su mano, siempre hay que estar puntualmente. Sabemos a qué hemos venido a adorar. Aquel que nos ve, no nos sintamos solos, sino siempre nos sentamos con mucho anhelo y gozo, cantemos, porque sabemos que nos están viendo los ángeles aquí entre nosotros, Padre, porque sabemos que ellos están aquí, que nunca estemos siempre solos, porque siempre Dios nos cuida, nos protege de todo mal. Sabemos que hay pruebas, pero hay que soportarlas, pero siempre poner nuestra fe en Él. Hay que tener paciencia, porque sabemos que si la carrera es dura, sabemos que la paciencia es un defecto bueno, porque sabemos a qué carrera vamos, como el apóstol Pablo tuvo su carrera. Él sufrió azotes y todo lo que soportó y aguantó, y ahorita nos ha de estar viendo. Y así mismamente a todos mis hermanos les digo que siempre tengamos el privilegio de estar aquí reunidos, de estar puntuales. Vamos a cantar cantos espirituales número 6. Si todos lo tenemos, cantemos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son,
hermano Melvin nos dirige el hilo, por favor. ¿Está la hermana ahí? Bueno, por favor. De hermano Concepción, anuncios, por favor. Y después, su hermano Gerardo, la oración final. Vamos a orar para. Pues nuevamente, hermanos, gracias a Dios que estamos juntos en esta mañana reunidos para meditar la palabra de nuestro Dios. El título en esta mañana, en este sermón, es cuando perdemos nuestros valores y principios. Cuando perdemos nuestros valores y principios. Ojalá, hermanos, que nosotros nunca perdamos nuestros valores y principios cristianos, nuestros valores morales, nuestras virtudes cristianas. Ojalá que nuestros hogares, ojalá que nosotros los que estamos aquí nunca perdamos esos principios, porque tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios allá en Josué capítulo 24, versículo 15, cuando Josué está hablando con el pueblo de Israel, él les dice estas palabras: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel se estaba yendo a la idolatría, porque el pueblo de Israel se estaba yendo por la tangente, estaba haciendo el mal. Y ellos dicen, ¿verdad? Josué les dice, les pregunta: ¿a qué dioses van a servir ustedes? Si a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del Jordán, o al Dios verdadero, a Jehová, el Dios verdadero. Y dice Josué: escojan qué van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, sobre todo nosotros, los jefes de familia, las amas de casa, puedan también decir, al igual que Josué, estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hablamos de la familia, lamentablemente la familia, hermanos, el valor de la familia se está perdiendo. Cada vez vemos más personas que están guiando a la familia por otro lado, están pensando en la familia de una manera errónea. Se está atacando a la familia y es lamentable porque el modelo familiar está desapareciendo. Y usted acuérdese de su familia, ¿verdad? Y aquí la congregación está compuesta de familias, y qué bueno que la familia permanezca unida, y qué bueno que la familia permanezca fiel, y qué bueno que la familia nunca pierda los valores, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos esos valores. En Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Fíjense cómo dice Ida: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojalá que ese valor, hermanos, nunca se nos olvide. Ojalá que Efesios capítulo 6, hermanos, nunca se nos olvide. Que recordemos las palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios para nosotros. ¿Qué dice? Otra vez: hijos, obedecer. Y subrayo la palabra ahí, obedecer. En el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres, porque esto es justo. Usted como hijo obedece a sus padres. Usted que está todavía bajo el techo de sus padres, usted los obedece. Ojalá los obedezca. Dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Se dice que honras a una persona, en este caso a tus padres, de varias maneras. Se honra en el aspecto sentimental. Se le honra sentimentalmente, diciéndole que lo amas, diciéndole que lo quieres, a tu padre, a tu madre. Hónralo sentimentalmente. Hónralo económicamente. Si puedes, hónralo económicamente. ¿Qué significa eso? Envíale, si puedes, dinero. Si tu padre, tu madre
está en una situación más precaria a la tuya, nuestro deber como hijos es ese, honrarlos no solamente sentimentalmente, sino económicamente, honrarlos moralmente. ¿Qué significa eso? Que tu conducta moral sea impecable, que puedas honrar a tus padres en el aspecto moral, honralos también prácticamente. ¿Qué significa eso? Que si te dice tu padre ve, vayas, que si tu padre te dice ven, ve, si tu mamá te da una orden, que lo hagas, honralos, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, dice el texto. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? Honra a tu padre, honra a tu madre. Es la palabra de Dios nos dice. Y serás de larga vida. Y aunque en este mundo no seas de larga vida física, serás de larga vida eterna. Porque si haces la voluntad de Dios, si eres fiel al Señor, serás de larga vida. No solamente en esta tierra, ¿verdad?, sino eternamente, ¿verdad? Dice el verso 5 también a nosotros como padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También está la parte de nosotros como padres, de criarlos en amor, criarlos en disciplina, criarlos con los valores cristianos, que si están haciendo algo mal, también se los digamos, que si están portándose mal, también les exhortemos, porque como padres, ese es nuestro deber. En Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí en sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, palabras del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced otra vez al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, nuevamente dice el apóstol Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ojalá que nosotros, hermanos, como padres, tengamos en mente esos principios cristianos. Ojalá que nosotros también, hermanos, sigamos lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Un texto que nos dice mucho. Es muy cortito, pero dice mucho. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense lo que dice ahí Pablo. Porque muchas veces decimos, no me imites a mí, imita a Cristo. Bueno, sí, debemos imitar a Cristo, pero también, hermanos, tenemos que ser ejemplo nosotros. Porque a veces nos queremos lavar las manos y queremos decir, no me tienes que imitar a mí, tienes que seguir a Cristo. No, también nosotros, hermanos, tenemos que ser buenos ejemplos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Y qué bueno que estamos aquí, hermanos, porque yo sé que le estamos dando un buen ejemplo, ¿verdad? Porque aunque nuestros hijos no estén aquí, el hecho de que ellos saben que están aquí ustedes y que estoy yo aquí, ellos saben que estamos aquí, y es un ejemplo. Que con el tiempo, si Dios les da la oportunidad a ellos, si es que no están viniendo con ustedes, con nosotros, puedan reflexionar un día y decir, bueno, mis padres fueron fieles toda su vida, yo creo que es tiempo para mí de que renueve mis votos con el Señor y pueda también seguir su ejemplo. Pablo decía eso: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Y ojalá que los valores que entendamos, hermanos, como la disciplina y amonestación del Señor, lo que decía ahí Efesios 6:4, disciplina y amonestación del Señor, hermanos, sean así, ¿verdad? Y que nosotros sigamos esa disciplina que nos habla Hebreos, un texto que hemos leído mucho, ¿verdad? Pero también recordar lo que el apóstol Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 16. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. ¿Verdad? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sí, hermanos? Pero fíjense lo que dice ahí el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe y portaos, subrayen ustedes, hermanos, sobre todo los varones, varonilmente.
¿Qué significa eso? Y esforzaos varonilmente, hermanos, que seamos hombres y mujeres de virtud. Que seamos hombres, hermanos, nosotros que podamos mostrar un buen ejemplo. Que seamos hombres y que podamos decir que hemos cumplido nuestro deber como padres. Porque lamentablemente se están perdiendo los valores y muchos padres ya no están criando a sus hijos como deberían. Qué triste es, ¿verdad?, que a veces por las circunstancias de la vida hay hijos que son criados por personas que no son sus papás, o padres que están criando a niños que no son sus hijos. Si usted tiene a su esposo, a su esposa, y está criando a sus hijos juntos de ustedes, qué bueno, les animo a que agradezcan a Dios por eso. Y que agradezcamos a Dios y que no pensemos que no nos quejemos de nuestro esposo, de nuestra esposa, y que pensamos que quisiéramos algo diferente. No, porque hermanos, no hay un matrimonio perfecto, no hay una familia perfecta, no hay. Quien quiera buscar perfección nunca la va a encontrar. Tenemos que agradecer a Dios que los que estamos aquí queremos ser mejores, ¿verdad? Y estamos aquí. Y agradezca usted a Dios por eso, ¿verdad? Y si usted tiene sus hijos, agradezca que los tiene y que les puede enseñar a usted valores y principios cristianos, ¿verdad? Y con el ejemplo sobre todo. Hay una frase que no recuerdo bien cómo dice, que las palabras guían pero que el ejemplo arrastra, me parece que algo así va, no recuerdo cómo dice, ¿verdad? Pero la frase final, el ejemplo arrastra. Pues sí, el ejemplo, en otras palabras, es lo más importante, porque nuestros hijos no nos van a poder reprochar un día de que no les dimos un buen ejemplo, en lo que pudimos, ¿no? En lo que pudimos. Ojalá que nosotros, hermanos, nunca perdamos nuestros valores. Pero para entender estos conceptos, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios y que entendamos, hermanos, lo que dice Jueces, capítulo 17. Y ahí vamos a estar hablando de jueces y vamos a hablar de un personaje que se llama Micaías, que seguramente usted ya ha escuchado de él, seguramente se acordará de él, pero yo quiero que lo retomemos, hermanos, este ejemplo allá en el libro de los jueces. Acuérdense que está Josué y luego sigue el libro de los jueces, en el capítulo 17. Y vamos a hablar de este hombre que se llama Micaía. Vamos a leer ahí la palabra de Dios del versículo 1 en delante. Síganme con su vista, por favor, en Jueces capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa,
y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjense, hermanos, el punto clave, hermanos, de este pasaje es el versículo 6. Quiero que lo leamos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cada quien hacía en aquellos días lo que se pensaba en su opinión que estaba bien. Ellos hacían lo que sus propios ojos, lo que su propia opinión les dictaba que estaba bien. Dice el texto que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué acaso, hermanos, ahora no estamos viviendo ya también en esos tiempos? ¿Qué acaso ahora en estos tiempos, hermanos, no se están perdiendo también los valores y los principios cristianos? ¿Qué acaso en estos días no está haciendo cada quien lo que bien le parece? Hermanos, la sociedad en la que vivimos, se dice que de cada 4 personas, 3 personas piensan que se están perdiendo los valores morales en este mundo, en la sociedad en la que vivimos. El crimen, el abuso de las drogas, las familias se están descomponiendo, se están deshaciendo, están acabándose las familias, las escuelas están perdiendo los alumnos, ya los muchachos no terminan la high school, ya no quieren terminar la high school, se salen de la escuela, los padres no pueden con los hijos, problemas raciales, blancos contra afroamericanos, afroamericanos contra hispanos y afroamericanos contra asiáticos. Hay un odio racial que no solamente es de los blancos hacia los afroamericanos, sino también, hermanos, de casi todas las culturas contra todos. Movimientos gay en contra de los homofóbicos, mujeres contra los hombres. Los movimientos feministas se están levantando en todo el mundo, y seguramente usted ha visto las escenas, por ejemplo en el DF, en el México DF, ¿verdad? De movimientos feministas que van y mujeres y abusan de que son mujeres y destruyen monumentos que son de la nación, y golpean a hombres entre varias mujeres. Y los hombres, por ser hombres, porque la norma dicta que no puedes pegarle a una mujer, y porque varonilmente así debe ser, ¿verdad? Pero ellas abusan y golpean a los hombres. Mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, niños contra sus padres, niños que acusan a sus padres y les dicen que si les pegan les van a echar a la policía. Niños que hablan a la policía, hermanos, por cualquier cosa, como aquel niño que le dieron sus nalgadas y le habló a la policía, y llegó el policía, y gracias a Dios que el policía tenía los valores y la moral alta, y le dice: ¿sabes qué? Tu papá te puede pegar si él quiere, mientras no te saque sangre, mientras no te deje un golpe que te dure más de 15 días, él te puede dar tus buenas nalgadas, te puede dar tus buenas disciplina. ¿Qué se dijera en nuestros años? ¿Qué se dijera cuando éramos niños? Nuestros padres estarían en prisión. Nosotros a lo mejor también. Hermanos, ¿qué acaso eso no nos guió? ¿Qué acaso la disciplina que nuestros padres no nos dieron nos sirvió? Yo estoy seguro que si le preguntara a cada uno de ustedes, los que tuvieron el privilegio de ser criados, a lo mejor no por su padre, a lo mejor por su abuela, por su tía, por su tío, que los guiaron y que les dieron sus varazos con su varilla de membrillo. Bueno, gracias a Dios por ello.
Nuestros padres, dice el apóstol, bueno, el autor de los Hebreos, nos disciplinaban como ellos bien les parecía y los venerábamos. Dice el texto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros no vamos a venerar al Padre de los Espíritus y viviremos? Lamentablemente todo eso, hermanos, se está acabando. Cada vez hay niños más rebeldes, niños contra los padres, el matrimonio se está desintegrando, ya no se cree en el matrimonio. Ahora los jóvenes piensan y dicen, vamos primero a juntarnos para vivir, a ver si la hacemos. Al cabo, si no la hacemos, pues nos separamos, porque no están dispuestos a sufrir. Y se casan y sus matrimonios son desechables. ¿Por qué? Porque ellos piensan, bueno, si hay un problema, pues me divorcio, no hay problema. Si es que se casan, no están dispuestos a sufrir. ¿Cuánto no sufrieron nuestros padres? ¿Cuánto no sufrió nuestra madre? ¿Cuánto no sufrió nuestro padre? Aguantaron. Matrimonios de 40, de 50 años de matrimonio. Y ahora ya no hay esos matrimonios. ¿Por qué? Porque los jóvenes se casan con eso en mente, de que no están dispuestos a aguantar cualquier problemita. No están dispuestos a sufrir o padecer. Y nosotros cometemos a veces el error con nuestros hijos de que les damos todo lo mejor y luego van al matrimonio pensando que van a recibir también lo mismo y están equivocados, ¿verdad? Porque en el matrimonio, si no hay amor, en el matrimonio, si no hay comprensión, si no hay paciencia, hermanos, ese matrimonio va a fracasar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde un principio que en las buenas y en las malas tenemos que estar juntos. Como yo recuerdo, mis padres me platicaban que cuando recién se casaron no tenían que comer. En alguna ocasión me platicaba mi mamá, ¿verdad? Hicimos, me acuerdo una vez, no teníamos que comer. Hicimos, nada más teníamos un poquito de arroz y una tortilla. Y agarramos la tortilla, la calentamos, le pusimos arroz y la partimos por la mitad. Y la mitad para mi esposo y la mitad para mí. Y nos la comimos. Y vaya que tenían arroz y una tortilla, porque a veces que ni eso hay. Nuestros hijos, ojalá que cuando llegue ese momento aguanten, ¿verdad? Y que aprendamos que tenemos que luchar por el matrimonio y que nuestros hijos les indiquemos que tienen que ser responsables, que el mundo, hermanos, no va a ser la solución. Pero, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de que se están perdiendo estos valores? ¿Cuáles son las consecuencias de que se están perdiendo esos principios cristianos? Bueno, no es algo nuevo, ¿verdad? Porque aquí en esta historia vamos a ver algunas respuestas a esta situación. Y la primera cosa que quiero mencionar es que ¿cuáles son las consecuencias? La pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de que se están perdiendo los valores y principios cristianos? Bueno, la primera consecuencia, hermanos, es esta. Número 1, hay familias sin fundamentos, ¿sí? Hay familias sin fundamentos. Jueces capítulo 17, versículo 1, nos habla de Micaía. Nos habla de este personaje que se llamaba Micaía. Micaía, hermanos, su nombre, hermanos, fíjense, es algo interesante porque su nombre significa ¿quién como Jehová? Fíjense, sus papás le pusieron así, en hebreo, ¿verdad? La lengua original, ¿verdad? Significa eso, ¿verdad? ¿Quién como Jehová? Dándole a Jehová la gloria, dándole a Jehová la gloria. Pero Micaía con su vida no va a hacer eso, ¿verdad? Y sus papás, su mamá, aquí, porque aquí en la historia vamos a recordar, y no vamos a verlo en un domingo, vamos a verlo en 2 domingos, yo creo, ¿verdad? Esa historia porque es amplia. Pero acuérdense estos personajes: Micaía, la mamá de Micaía, el levita, el joven levita, y luego vamos a encontrar a unos hombres que vienen también de fuera, ¿verdad? Más adelante. Pero ahí está Micaía, se llamaba, ¿verdad? Y su mamá, que no sabemos su nombre, ¿verdad? Y un joven que era levita. Pero Micaía aparece en esta historia bíblica, hermanos, y empieza la historia, ¿verdad? Y seguramente Micaía, hermanos, venía de una familia acomodada. Eran de dinero ellos. Tenían dinero porque tenían mucha plata.
De tal manera que Micaía va y le roba a su mamá 1100 ciclos de plata. Yo no sé cuánto sería la medida, ¿verdad? No la recuerdo, ¿verdad? No recuerdo, pero hermanos, 1100 ciclos de plata no es cualquier cosa. 1100 ciclos de plata, hermanos, es algo fuerte, ¿verdad? Y su madre no sabía quién los había hurtado, así que manda una maldición a la persona. La mamá de Micaía manda una maldición para quien haya hecho eso, y el hijo, Micaía, al saber esto, pues le da miedito, le da miedo, porque dice, mi mamá ha hecho una maldición. Y cuando alguien dice una maldición, en aquellos tiempos bíblicos, hermanos, la maldición era algo serio, ¿verdad? Cuando alguien maldecía a alguien era algo serio, ¿verdad? Todavía es algo muy feo, ¿verdad? Que alguien te maldiga. Pero aquí la mamá de Micaía dice que manda una maldición, dice la escritura. Entonces Micaía sabe de esto y se preocupa mucho y va con su mamá. Mami, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esos 1100 ciclos de plata que tenías? Que decías que te los habían robado y que maldeciste a quien los había robado. Sí, me acuerdo, amigo. Sí me acuerdo. ¿Sabes que yo te los tomé prestados? Yo te los tomé prestados. O sea, no te los robé, te los tomé prestados. ¿Y qué le dice su mamá? Oh, no te preocupes, mijo. No te preocupes. Qué bueno que tú los tomaste, ¿verdad? La mamá, en vez de regañarlo, era de esas mamás que pasaban todo, ¿verdad? Que no decían nada. Y le dice a Micaía, mijo, no te preocupes, ¿verdad? Dice el versículo 2, fíjense, el cual dijo a su madre, 1100 ciclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Fíjense lo que le dice aquí esta mujer. En vez de regañarlo, en vez de reclamar, oye, ¿por qué tomaste ese dinero que no era tuyo? No. Oh, mi hijo, bendito seas de Jehová. Como aquellas madres de familia y padres que van los hijos y roban un banco y lo matan los policías al muchacho, ¿verdad? Hay varios videos así en internet, ¿verdad? Y están llorando las mamás. Y claro, uno diría, bueno, pues uno como padre, ¿verdad? Sus hijos siempre van a ser sus hijos, ¿verdad? Pero hermanos, a veces se pelean con los policías, ¿verdad? Y los agarraron robando y los agarraron drogados, ¿verdad? Y los agarraron ahí haciendo mal, y todavía van los papás y se pelean con la gente. Aquí estaba la mamá de Micaía, sí. ¿Te acuerdas, mamá, que se te perdió ese dinero? No te lo robé. Te lo tomé prestado, ¿verdad? Oh, bendito seas, hijo mío. En vez de regañarlo, de llamar la atención, lo bendice en el nombre de Jehová. Hermanos, usando el nombre de Jehová en vano. ¿Cuántos mandamientos de los 10 mandamientos estaban violando aquí Micaía y su mamá? No robarás, ¿verdad? No robarás. No tendrás, porque más adelante va a tener dioses, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No usarás el nombre de Jehová Dios en vano. Pero aquí ellos lo estaban usando y estaban haciendo esto, ¿verdad? Y Micaía está abusando de esa situación. Entonces, qué triste es eso, hermanos. Qué triste es que en vez de regañarlo, está abusando el nombre de Dios en vano. ¿Saben que mucha gente hace eso, verdad? Para cometer sus fechorías, para cometer sus robos. Primero se persignan ellos, ¿verdad? Primero se ponen encomiendan a sus dioses para hacer el mal. Qué triste, ¿verdad? Es eso. Pero ojalá que nosotros, hermanos, no perdamos nuestros valores. Vamos a hacer una pausa en este momento. El tiempo se nos fue, ¿verdad? Y tengo que hacer la cena a las 10 de la mañana. A lo mejor no sé, ¿verdad? Siempre terminan muchos después los hermanos, ¿verdad? Vamos a un receso y voy a continuar, hermanos, con el tema, si les parece, ¿verdad? Porque si no, se me va a ir la idea, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que está establecido y después
de la oración final de nuestro hermano, hacemos un receso y continuamos con la segunda parte de la predicación. Gracias, padres. Dios los bendiga. Se cantará el 210, se gusta ponerse de pie. 2 días. Cantemos y todos lo tenemos. 2 días. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria cantemos al Rey de gloria por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria te damos todos tus hijos, a quien veniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, por la medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Y bien, hermanos, unos anuncios, ¿verdad? Solamente quiero decirles, ¿verdad? Que acuérdense, a las 9, ¿verdad? Empezamos nuestro servicio. No se les olvide, hermanos, grábense en su mente, a las 9. Y los miércoles también, el miércoles a las 6:30, aquí estamos los que puedan asistir, hermanos, pues, asistan. No se queden, hermanos, no hay que quedarnos, ¿verdad? Y bien, pues gracias a Dios por nuestras hermanas, ¿verdad? Bethany ya está bien, no sé, la madre si quiera seguir, que sigamos orando por ella, sino orar por otros, ¿verdad? Y nuestra hermana Elia, feliz cumpleaños. Así es que, hermanos, que no se nos olvide, 9:30, primer día de la semana, miércoles, mitad de semana, 6:30. Así es que no nos vamos a ir todavía, todavía nos falta. Así es que Dios me los bendiga. Oremos. Eterno y sagrado Dios, que moras en el cielo, en la tierra de tu lugar, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud que nos das. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, Dios, por ese amor que tú nos tienes. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta por nuestro hermano. Síguele bendiciendo, así al igual a todos los que están al frente, que tú les sigues dando palabra para que nosotros nos instruyan en tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas con nosotros, con nuestras familias, con los visitantes, que les des la oportunidad para que ellos puedan conocer y puedan ser parte de tu familia. Te pedimos, Dios, que nos perdones nuestros pecados, nos ayudes para siempre seguir adelante en tu camino. Te pedimos, Dios, que tú nos aumentes la fe para así no desmayar. Te pedimos que sigas
Del libro de Cantos Espirituales, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. El número 208 del Himnario Cantos Espirituales, 208, la bandera de la cruz. 208. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad de evangelio y blasón de soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe de nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón allí reposará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. La palabra de Dios allá en el libro de los Jueces, para continuar con la meditación que estamos teniendo, recordando la historia del pueblo de Dios, y siempre en el libro de los Jueces lo que predominaba era que el pueblo estaba yéndose más y más a la impiedad. Y la frase que resaltamos y que se resalta en varias ocasiones en el libro de los Jueces es lo que dice el capítulo 17, el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esta actitud de la humanidad no es algo nuevo. No es algo nuevo que la humanidad esté queriendo hacer lo que bien le parece. Hacían lo que bien les parecía. Y aquí en la historia de estos personajes aprendemos, hermanos, que cuando se pierden los fundamentos, hay familias sin principios, hay familias sin fundamentos, porque Micaía tenía a su mamá, y su mamá le habían robado los 1100 ciclos de plata, y su mamá hace una maldición hacia quien, hacia esa persona que se había robado esa plata, ese dinero, ¿verdad? Y Micaía, con temor, va y le dice a su mamá: ¿te acuerdas de esas 1100 ciclos de plata de los cuales maldijiste? Pues yo los tomé. Los tomé prestados, por así decirlo, decía Micaía.
Y ella en vez de reprochárselo, en vez de reclamarle, de regañarlo, le dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Imagínense, hermanos, esa actitud, pues, de pasar las cosas sin ninguna consecuencia. Qué triste es que a veces, hermanos, eso sucede y nosotros como padres dejamos que nuestros hijos vayan haciendo cosas más y más, y después es demasiado tarde para poder corregirlos. Y sobre todo con cosas que hacen que a veces, hermanos, nosotros por no querer que sufran, por no querer que padezcan, no decimos nada. Y aquí Micaía ya era un hombre grande, hermanos. Micaía no era un niño. Micaía tendría ya más de unos 30 años, porque él tiene un hijo. Y estaba tan torcido, espiritualmente hablando, que él se corrompe de una manera terrible. Y la palabra torcido, pues es una palabra bíblica, ¿verdad? Porque dice la Escritura que algunos indoctos tuercen las Escrituras. Entonces, Micaía, hermanos, era una persona que estaba torcida espiritualmente, estaba mal espiritualmente, pero no nada más él, sino también su mamá y también su hijo, uno de sus hijos, porque dice la palabra de Dios que él va a hacer dioses paganos, ídolos, con ese dinero. Así que Micaía le regresa el dinero a su mamá, pero la mamá se pone tan contenta por el dinero que le dice a Micaía: bendito Dios que tú lo tienes. ¿Sabes lo que voy a hacer con este dinero, Micaía? Lo voy a dedicar a Dios. Lo voy a dedicar a Dios. Y te lo voy a regresar a ti. Se lo voy a dedicar a Dios. Y ella le da la plata a Micaía. Pero parece que hay un juego ahí, ¿verdad? Porque Micaía dice: no, yo no la quiero el dinero, yo te lo regreso. Bueno, entonces no te lo voy a dar todo a ti, se lo vamos a dar al fundidor para que haga unos dioses. Un dios de plata y un dios de madera. Algunos comentaristas dicen que era un dios combinado, un ídolo combinado, que tenía madera y que tenía plata. Pero vamos a leer lo que dice, ¿verdad? Dice el versículo 4: mas él devolvió, estoy en Jueces capítulo 17, versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, o sea, de madera, ¿verdad? Y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Imagínense lo torcido que estaba Micaía. No solamente había robado, no solamente había hecho la maldad, sino que también tenía aquí una colección de ídolos, porque tenía, dice el texto, casa de dioses. Y va a incluir uno más a su colección, ¿verdad? Y le dice a su mamá: no, yo te regreso el dinero. Bueno, dice la mamá: está bien, hijo, yo lo voy a dar al orfebre para que haga un ídolo de talla, uno de fundición, y vamos a tener otro Dios más a quien le vamos a adorar. Y cuando digo Dios es con Dios chiquita, esos dioses, ¿verdad? Porque son ídolos, ¿verdad? Son ídolos. Y aquí Micaía, hermanos, estaba corrompido, ¿verdad? Porque no tenía ningún principio. ¿Qué pasa cuando se pierden los fundamentos? Se pierden los principios cristianos. Se pierden los principios que estamos siguiendo. Tenía una corrupción completa. Ya Micaía tenía colección de ídolos, pues tenía una casa, dice el texto, que de dioses. Tenía muchos y estaba tan torcido que él pone a uno de sus hijos como sacerdote y le hace su efod. ¿Su efod qué era? Lo que los sacerdotes se ponían. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía como un chaleco, ¿verdad? Que era un efod y que tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y que dentro de este efod tenía las piedras que eran el Urim y el Tumim, cosa que solamente los de la tribu de Leví, cosa que solamente los encargados, los consagrados podrían ser. Sin embargo, aquí Micaía
dice, voy a nombrar aquí a mi hijo para que también sea sacerdote. Estaba mezclando todas las ideas, estaba haciendo lo que les he hablado en otra ocasión, que era el sincretismo religioso. ¿Qué significa esto del sincretismo religioso? La mezcla de ideas y de religiones, y que ellos en su mente pensaban que estaban adorando a Dios. Porque en la mente de Micaía y en la mente de su mamá estaban adorando a Dios a través de estos ídolos, hermanos. Imagínense. O sea que ellos decían, vamos a tener aquí nuestros idolitos chiquitos, ¿verdad? Y vamos a hacer uno de oro, de plata y de madera, y vamos a adorar a Dios. ¿Y qué acaso no es lo que hace la gente ahorita hoy en día? Tienen ídolos en sus casas o en las iglesias, y ellos piensan que están adorando a Dios. Pero, hermanos, ¿qué dijo Dios en su palabra? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No las honrarás, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué el mundo está tan corrompido, hermanos? Porque no hay fundamentos. ¿Por qué el mundo se está yendo a la perdición? Porque la gente está adorando aún hoy en día a los ídolos. Y la idolatría, hermanos, está a su máximo apogeo. Y yo decía el otro día, ¿verdad? Y es cierto, en los 80s, si usted estuvo por acá en los 80s, todavía no se veía tanta idolatría dentro de la comunidad hispana. Los hispanos venían para acá y abrían sus ojos, y abrían los ojos al Evangelio, y aceptaban la palabra de Dios, porque ya no tenían eso que los venía acarreando del romanismo católico. Pero ahora, ya donde quiera se ven los ídolos. Va a la tienda usted, hispana, y ahí todo lleno de ídolos. La que quiera usted, del tamaño que quiera. O va a alguna comunidad donde hay mucho hispano, y ahí en la esquina de la cuadra, un ídolo. ¿Qué está pasando? Piensan que están adorando a Dios, pero hermanos, están ofendiendo a Dios. Están ofendiendo a Dios. Y a veces uno dice, ay, hermano, exagera. No, hermanos, no exageramos. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser celosos. Claro, tenemos que quitar el ídolo de la mente de las personas, del corazón primero antes de la pared, ¿verdad? Tener que ser cautelosos. Pero, hermanos, nosotros estamos aquí, saber, hermanos, que detrás del ídolo está el diablo, hermanos. Está el diablo. Primera de Corintios, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Allá en el capítulo 10, cuando está hablando de lo sacrificado a los ídolos, dice ahí en el capítulo 10, dice el versículo 19, dice Pablo, ¿qué pues digo? 1 Corintios 10, 19, ¿qué pues digo? ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjense que lo sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. ¿A quién le están ofreciendo estos sacrificios? ¿A quién le están ofreciendo estas veladoras, estas ofrendas, estas velas, estas flores, estos ramos? A los demonios, hermanos. ¿Quién está detrás del ídolo? ¿Quién está moviendo el ídolo? Oh, es que lloró la Virgen. Allá lloró la Virgen, lloró un ángel allá. Le salieron gotas, sangre de los ojos, lágrimas de sangre. ¿Quién está moviendo desde arriba? ¿Quién está atrás del ídolo? El diablo, hermanos. El príncipe de este mundo, el engañador de este mundo. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos valores, por qué se está yendo todo al fin. Pues porque no hay fundamentos, hermanos. En aquel tiempo ellos estaban pensando que adoraban a Dios. Esas familias estaban lidiando con muchos problemas. La familia de Micaía, hermanos, estaba lidiando con muchos problemas, y el sincretismo estaba haciendo, hermanos, estragos. Estaban queriendo combinar lo que es de Dios con lo que es el demonio, el diablo.
Y le pone a Micaías, su mamá, este nombre que significa ¿quién como Jehová? Imagínense, ¿verdad? Pero al final, como quiera, querían tener ahí los ídolos. ¿Y qué les había dicho Josué ya desde hace muchos años? Escoban a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ojalá que ese sea lo que tenía Josué, hermanos, nosotros también lo tengamos. Y que si tenemos que tener pláticas con alguna persona, con algún familiar de esto, las tengamos. Las tengamos. Y a veces pensamos, no, hay que dar tiempo, hay que ser pacientes. Hermanos, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos, ¿verdad? ¿Estaremos en los últimos tiempos? A lo mejor. Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Pero hermanos, a veces abusamos de la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque dice que la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, los fundamentos se están perdiendo. En aquel tiempo de Micaías, ellos estaban pensando que estaban adorando a Dios. Y aquí está esta familia que estaba lidiando con robo, estaba lidiando con maldición, porque la mamá dice maldición, estaba lidiando con falta de disciplina, porque era una mamá pasalona, porque estaba lidiando con idolatría, con miedo, con irreverencia. Y llegaron a tal grado de poner también su propio sacerdote para que los oficiara. Ellos hicieron eso. Y de repente vamos y visitamos a veces. Yo me acuerdo que llegamos a visitar a hermanos allá en México, ¿verdad? Y encontrábamos que tenían ahí sus ídolos, ¿verdad? Y los tienen ahí abajo de su cama, ¿verdad? Escondidos. Hermanos, ¿por qué? Los idólatras hoy día también creen que están adorando a Dios. Creen que las cosas que hacen están agradando a Dios y no lo están haciendo. Ya no hay reglas, se están olvidando la disciplina. Creen que por ir a ver al Papa están agradando a Dios. Creen que por ir a ver al obispo están agradando a Dios. Y van y se hincan y le besan. Como el presidente de México pasado, ¿verdad? Que quería ir allá a ver al Papa y buscó todos los medios para ir y que bendijeran su matrimonio, que no sé qué matrimonio era el número, no sé qué tal, ¿verdad? Y van y buscan allá para sentirse ellos bien de ir a ver al Papa. Qué triste, ¿verdad? Y están los ojos de la comunidad, hermanos, cerrados, y de la humanidad cerrados, porque no hay principios. ¿Qué pasa cuando se pierden los valores, los principios cristianos? Bueno, número uno, hay familias sin fundamentos. Y hermanos, dice el Salmo 127, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, por demás está que te levantes de mañana y que hagas esto o aquello. Porque si Jehová no está en la casa, si Dios no está en nuestro hogar, es en vano. Y ojalá que nosotros, hermanos, estamos aquí, pongamos más esfuerzo en hacer la voluntad de Dios. Hagamos más esfuerzo, como bien nos decía nuestro hermano, llegar a tiempo, estar a tiempo en la reunión. Y yo sé, hermanos, que a lo mejor es temprano, el domingo de la mañana, ¿verdad? Pero, hermanos, es para Dios. Si al trabajo llegamos a tiempo, ¿por qué no vamos a llegar a tiempo a la reunión? Es para Dios, no es para nadie de nosotros, es para Dios. Y a Dios le debemos todo, hermanos. Ojalá que hagamos ese esfuerzo y que vayamos hacia adelante. Y que si sabemos de un hermano que está desanimado, pues hablarle, animarlo también, ¿verdad? Pero hermanos, que hagamos ese esfuerzo para que nuestras familias permanezcan firmes. Pero también, hermanos, ¿qué pasa cuando se pierden los fundamentos? Número 2. Hay sacerdotes sin principios. Hay líderes religiosos sin principios. Hay predicadores sin principios. Hay ancianos sin principios. Y aquí estamos hablando de los que dirigen la adoración a Dios. Hay sacerdotes
sin principios. Y la enseñanza se debe hacer porque, hermanos, lamentablemente, a veces la falta de enseñanza y de la doctrina de Cristo no se está haciendo. Y hay gente que viene a la iglesia de Cristo y que pasa toda su vida viniendo a la iglesia de Cristo sin entender que el predicador no es el pastor. Y ojalá que nosotros aprendamos, y lo hemos estado viendo estas semanas pasadas, ¿verdad? Ojalá, hermanos, en verdad aprendamos, ¿verdad? Y platicaba el otro día yo con una persona, ¿verdad? No, me decía, yo tengo muchos años de venir a esta iglesia, me decía una señora, ¿verdad? Yo soy miembro de esta iglesia y me gusta mucho cómo es el pastor. Me pensaba yo, pues, no he entendido nada, porque el pastor es Cristo, ¿verdad? Ahora se refiere a un anciano, pues está bien, ¿verdad? Pero diría los pastores, los ancianos. Porque, hermanos, el predicador no es el pastor. Pero aquí, en la historia que estamos leyendo, fíjense, Jueces 17, versículo 7. Ahí vamos a ver este punto. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjense, Micaía, hermanos, se corrompe y se tuerce más y más. Crea su propia religión, hace su iglesita, su iglesia en su casa, hace su santuario. Y tenía su colección de ídolos por un lado, y tenía a su hijo que lo había hecho sacerdote, que le hace su efod, como el antiguo ley lo decía, y le hace sus terafines, y le hace todo, ¿verdad? Y le hace sus ídolos. Pero luego se encuentra un levita, y tan solo por el hecho de ser levita, Micaía sabía que la tribu de Leví era la tribu que se había consagrado a Dios para servir a Dios, ¿verdad? Y dice: pues tú eres levita, ¿qué andas haciendo por acá? Y este levita dice: no, pues ando buscando ver dónde voy a vivir. Donde queda, donde haya lugar, voy a vivir. No, pues quédate aquí, yo te voy a pagar para que tú seas mi sacerdote. Te voy a dar 10 ciclos de plata por año, te voy a dar vestidos, te voy a dar comida, y tú vas a ser como nuestro padre, pero a la vez tú vas a ser como nuestro hijo. Y el levita, hermanos, bien cómodo, está bien, pues si me vas a pagar, ¿tienes ídolos aquí? Pues la Biblia dice que no tengas ídolos, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? Yo te sirvo de sacerdote. Entonces tenía su hijo, y seguramente le digo al hijo: ¿sabes qué, hijo? Pues ya no eres tú, ahora eres el levita, porque eres levita, y tú no eres levita. No sé qué pasaría con el hijo, ¿verdad? Pero ahí estaba el levita ya. Y empieza su religión. ¿Qué pasa cuando se pierden los valores? Hay sacerdotes sin principios. Y aquí está este levita sin trabajo, sin casa, sin comida. Y aquí Micaía le ofrece trabajo para que se volviera su sacerdote. Le ofrece comida, le ofrece vestido. Y aquí está este hombre, siervo de Dios de la tribu de Leví, que se corrompe ante el dinero. Y viene a ser el sacerdote de Micaía por dinero. Se corrompió como Balaam, hermanos. Judas, en el versículo 10 al versículo 16, ayer en el Antiguo Testamento, antes de Apocalipsis. Fíjense en Judas, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, hablando de también alguien que se corrompió por el dinero. Judas, versículo 10, dice la palabra de Dios: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen,
y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Los del camino de Balaam. Y usted recuerda a Balaam, ¿verdad? Usted recuerda a Coré, usted recuerda a Caín, los hombres 3 apóstatas del Antiguo Testamento. Balaam, un hombre codicioso que por dinero, hermanos, profetizó lo que aquellos hombres querían oír. Y una corrupción, hermanos, total. En Jueces, en el capítulo 18, en el versículo 4, fíjense lo que hace este sacerdote cuando se encuentra con aquellos hombres que venían al monte de Efraín. 5 hombres de la tribu de Dan vienen y hablan con este sacerdote. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice: en aquellos días, Jueces 18:1, no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. O sea que lo había contratado Micaía. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Fíjense lo que les dice aquí este hombre, este sacerdote, ¿verdad?, que no sabemos su nombre. Les da una profecía y les dice, ¿verdad?, bueno, ve en paz, ¿verdad? Dios, vayan en paz, Dios está delante de ustedes. Bueno, qué triste es, ¿verdad?, que a veces, hermanos, los falsos pastores, los falsos maestros predican lo que solamente las personas quieren oír. Y aquí Él les dice: pues vayan en paz, Dios está con ustedes. Estas nuevas religiones que están viendo, hermanos, dentro de los grupos religiosos, que son las religiones de la economía, que dicen que Dios te va a dar prosperidad económica y que te va a ir muy bien. Estas religiones que quieren predicar lo que la gente quiere oír. ¿Qué acaso no decía la Escritura que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán la verdad de la verdad del oído? Sí, hermanos. Y aquí este sacerdote, hermanos, estaba usando la palabra de Dios para un beneficio económico, y estaba abusando, y Micaía lo contrata, pero más adelante lo van a inducir estos hombres a que se vayan con ellos. Y se va a ir con ellos. Ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Se va a ir con ellos.
Estos hombres, hermanos, la tribu de Leví, que fueron llamados por Dios, pero que, hermanos, no todos podían ser sacerdotes, solamente los que eran consagrados, ¿sí? Y este hombre era un asalariado, un asalariado. Juan capítulo 10, versículo 12, fíjense lo que la palabra de Dios dice. Hablando el Señor Jesús del asalariado, del pastor que es asalariado. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sí, hermanos? El asalariado, hermanos, no cuida el rebaño como debe, no predica la palabra de Dios como debe. ¿Y de qué estamos hablando? Alguien diría, bueno, hermano Marcelino, entonces no se le debe dar salario al predicador. Mi respuesta es claro, claro que se le debe dar salario al predicador. La Biblia lo ordena, pero el predicador y en este caso los ancianos deben ser celosos de la doctrina. Hay que saber distinguir. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17, fíjense lo que dice el apóstol Pablo hablando del sostenimiento para el predicador. 1 Timoteo capítulo 5, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí, hermanos? Aquel predicador que predica la palabra de Dios, que hace la voluntad de Dios, es digno de su salario. Cuando hace la voluntad de Dios, cuando predica la verdad de Dios, hay que saber distinguir. Y el predicador, hermanos, es digno de su salario. Dice el texto, la ley decía, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué era eso, verdad? Que ponían al buey, ¿verdad?, a trabajar ahí, a moler el trigo, ¿verdad? Y que era lo que la ley decía, que tenían que quitarle el bozal para que él pudiera comer de eso mismo que estaba ahí trillando. Cosa que no se hace regularmente, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se le pone bozal, ¿verdad?, para que no coma el pobre animal. Y abusan del pobre animalito la gente, ¿verdad? Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que es digno el que trabaja, el que enseña, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo eso solo como hombre? No, dice eso también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, otra vez, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. ¿Sí, hermanos? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material, dice Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Sí? Sin embargo, hay que saber distinguir, porque sí, aquel que predica la palabra solamente por ganar, hermanos, está mal. Algo que tenemos que entender los que predicamos, hermanos, la palabra. Por predicar la palabra
no nos vamos a hacer ricos. No nos vamos a hacer ricos. Y los pastores falsos que se hacen ricos por predicar, bueno, porque son falsos maestros, porque abusan. Predicadores que tienen jets privados, carros de lujo que nadie puede tener. La corrupción, hermanos, que se ve en el mundo. Ahora la gente del mundo nunca va a entender. A veces uno le dice, ¿usted qué se dedica? Yo soy predicador, les digo, ¿y qué? ¿En qué trabaja? Pues soy predicador, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Y le pagan? Sí, me pagan. Yo pensé que no les pagaban. Y lo triste, hermanos, que aún en la iglesia de Cristo, muchos hermanos piensan así. Piensan que el obrero no es digno de su salario. Y también ha habido los casos de gente que abusa, ¿verdad? También los hay. Ojalá que nosotros, hermanos, entendamos y sepamos distinguir. ¿Sí? Hay que distinguir entre el que predica por la palabra de Dios porque ama su palabra o solo el que se aprovecha de ella para tener un salario. Hay que saber distinguir. La gente del mundo nunca va a entender. Una vez un tío mío me decía, ¿verdad? Oye, amigo, ¿no sería bueno que le consiguieras una placita a tu primo? Una placita para que colócalo ahí donde puedas tú, para que le paguen también a él. Pues que no es un sindicato, ¿verdad? No es un sindicato de maestros. A veces piensan, inclusive en las escuelas de predicación, hermanos, los que permiten que uno entre a la escuela de predicación, los que hacen entrevistas deben ser cuidadosos de distinguir también. Y uno mismo en la escuela va viendo, hermanos, quiénes están ahí nada más porque quieren recibir un salario, un dinero. Y a veces uno, como hijo de predicador, y yo lo he vivido, ¿verdad? A veces piensa que porque yo era hijo de predicador, al principio, ¿verdad? Pensaban, yo quería ser nada más porque mi padre era predicador. No, yo quería ser porque yo quería ser, ¿verdad? Y yo quiero ser porque yo quiero ser. Porque ha nacido en mí ese deseo de predicar la palabra de Dios. No por herencia, no porque me vayan a pagar algo. A veces la gente no entiende eso. Pero así estaba Micaía. Micaía no le había caído el 20 de las cosas de Dios. Micaía entendía que podía pagarle a este levita y ese levita tampoco entendía, ¿verdad? El ministro, hermano, sí debe vivir del evangelio, pero no debe abusar del evangelio. Pero la historia de este levita, hermanos, y de Micaías no acaba ahí. Pues ya leíamos, ¿verdad?, que en aquellos días van unos hombres de Dan que no tenían una tierra, ¿verdad?, que por si ellos no habían querido, ¿verdad?, por la historia bíblica, y mandan a 5 hombres a que espíen, a que vean el territorio, y se encuentran con este levita. Y me llama la atención porque dice que lo escuchan hablar y dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te trajo aquí? Reconocieron que era levita. ¿Por qué lo reconocerían? Por la manera de hablar, por cómo se expresaba, a lo mejor, ¿verdad? Y es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? A veces uno, sin ser cristiano, sin decir que es cristiano, uno se identifica, ¿verdad?, por la manera de cómo hablas. Porque, hermanos, la verdad, hermanos, nuestra comunidad hispana, uno va a la tienda hispana y oye hablar a uno, a los varones que están ahí comiendo, pura maldición, hermanos. Pura maldición. En el trabajo, pura maldición. Puro doble sentido. Puro doble sentido. Y uno tiene que aguantar, ¿verdad? Porque está en el trabajo, ¿verdad? Pero, hermanos, es triste. Pero de levita, algo había en él, ¿verdad?, que lo identifican y vemos que hay un diálogo ahí con él y empiezan a platicar, ¿verdad? ¿Sí? Y empiezan ahí a ver, pero este hombre se corrompe. Estos 5 hombres van a este levita y les piden que le profetice, y el levita lo hace, pero les gustó tanto la profecía que les da que estos hombres más tarde regresan, y lo vamos a ver la semana que entra, con 600 hombres armados. ¿Y saben qué va a pasar? Le van a robar a Micaía, el sacerdote, le van a robar los ídolos y se van a llevar al sacerdote, estos 600 hombres armados. Porque les gustó tanto como profetizó este sacerdote, ¿verdad? Pues cómo no les iba a gustar, ¿verdad? Les digo, no, pues Dios va delante de ustedes, Dios va con ustedes.
pues se sintieron muy a gusto, ¿verdad? Así que estos falsos maestros, así están. Hoy en día cada vez vemos, hermanos, más predicadores que se corrompen fácilmente, que se dejan influenciar por el dinero, por la falsa religión. Lo triste es que, sí, cada vez son los falsos maestros. Y habrá cada vez más falsos maestros que se pervertirán y que se corromperán y se amontonarán más y más para escuchar la falsedad. Para la próxima semana hablaremos más de este punto, hermanos, que es muy importante. Ojalá que no nos cansemos, ¿verdad?, por este tema, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad? Y nos ayuda, ¿verdad? Y a lo mejor ya lo habían visto ustedes, ¿verdad? Yo, en verdad, me gusta mucho esta historia porque aprende uno mucho, ¿verdad? Pues toda la Biblia aprende uno mucho, ¿verdad? Pero ojalá que nos pueda servir, hermanos, para nuestra vida, fortalecer los fundamentos que tenemos, ¿verdad?, las virtudes que tenemos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a orar para despedirnos. Lo esperamos, como decía su hermano, el miércoles, hermanos, a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Por los que puedan estar aquí, anímense a que puedan también aprovechar el estudio. Me imagino que vamos a estar aquí en este salón otra vez. Si hay un cambio, ¿verdad? No está en mis manos, ¿verdad?, el calendario de las elecciones, ¿verdad? No sé si estoy a estar este próximo miércoles, pero bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Vamos a orar, hermanos, vamos a estar de pie y nos despedimos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por tu palabra, te agradecemos, Padre, por los principios bíblicos que tú nos das a través de ella. Pedimos, Padre, que tú nos permitas seguir nuestra vida como hijos tuyos, que perdone las faltas que cometemos a cada momento, y que nos des un corazón siempre limpio delante de ti, Padre. Que podamos vivir los principios y valores cristianos que tu palabra nos demanda. Que, Padre, nuestras familias sigan fortalecidas para que esos principios, esos fundamentos nunca se quiebren. Ayúdanos, Padre, en este día a servirte más y destinos en paz en esta hora, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.